Respuesta para el campo, continuando con la seguidilla de video, le traemos lo que es la digestión en bovino. Para hablar de digestión tenemos que saber que es el proceso fisiológico por el cual se inicia la utilización de los alimentos por los animales. Comprenden la fase de liberación o formación de nutrientes a partir de los alimentos y la expulsión de los residuos indigestibles. Como lo podemos ver en pantalla, se realiza a partir de tres acciones. La primera acción es una acción mecánica que está comprendida por lo que es la masticación y la rumia. La segunda, que es una acción química esencialmente producida por las enzimas, y la tercera, que es una acción biológica que es fundamental en los rumiantes. Acá lo que vamos a hablar un poquito someramente, porque ya lo detallamos viene en otro video anterior, lo que es el recorrido del alimento por lo que es el sistema digestivo del rumiante. Pero sí, lo que tenemos que saber, ¿no es cierto?, que en este caso el bovino lo que hace es ingiere el alimento, ¿no es cierto?, va hacia lo que es el esófago, del esófago pasa, ¿no es cierto?, a lo que es el rumen, del rumen va a lo que es el retículo. En el retículo vuelve, ¿no es cierto?, como no puede pasar el orificio retículo o masal, vuelve hacia la boca para volver a ser remasticado. Una vez, este proceso se realiza varias veces hasta que el tamaño de las partículas queden aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Tenemos que recordar también, ¿no es cierto?, que una vez que vuelve de ser remasticado, pasa por el retículo y se dirige a lo que es el omaso. Cuando pasa el orificio retículo masal, luego va hacia el abomaso para dirigirse a lo que es los intestinos, tanto intestino delgado como grueso. Lo que tenemos que tener en cuenta también, ¿no es cierto?, lo que es la estratificación de los alimentos. Debemos recordar que podemos decir que se puede estratificar según el peso específico o de las partículas que se encuentra en el rumen. En este caso podemos decir que las tres estratificaciones, una es una capa gaseosa, la otra una capa sólida y una capa líquida que se encuentra, ¿no es cierto?, en lo que es en el saco ventral. En el saco dorsal, lo que es la capa gaseosa, ahí es donde que van a estar lo que es los AGV, los ácidos grasos volátiles, lo que es acético, propiónico y butírico, que una parte es, ¿no es cierto?, es eliminada por el eructo y otra parte es absorbida en el retículo rumen. Debemos recordar también que algunas bibliografías, ¿no es cierto?, la dividen esto, ¿no es cierto?, estratificación del alimento en el retículo rumen, en lo que es la cápsula de gas, la zona sólida, también una zona semilíquida, una zona líquida y una zona de eyección y una zona de escape. Acá en este video no vamos a hablar de los movimientos, ¿no es cierto?, o de las contracciones que se producen en el estómago. Lo que sí tenemos que saber y tener bien en claro que existe una diferencia entre rumiante y no rumiante. Si nosotros volvemos a lo que es la fracción del alimento, podemos decir que se encuentra, ¿no es cierto?, que se encuentran, ¿no es cierto?, en fracciones, como por ejemplo el compuesto nitrogenado, lo que es la pared celular, el almidón y también, ¿no es cierto?, una parte, ¿no es cierto?, que se encuentra allá abajo, que es la energía. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del compuesto nitrogenado, los rumiantes utilizan nitrógeno no proteico y proteína microbiana. También utilizan aminoácidos de origen dietario y también de origen que son producidos por los microorganismos. Los no rumiantes, como por ejemplo el equino, no utilizan ese nitrógeno no proteico, solamente absorben aminoácidos tanto de origen dietario únicamente, solamente aquellos que están en la dieta. Con respecto a la pared celular, que es un componente de los vegetales, los rumiantes producen fermentación en el rumen AGV. Esos AGV son los ácidos grasos volátiles.
¿Cuáles son? Acético, propiónico y butírico. También pueden existir en el intestino grueso, ¿no es cierto?, fermentación de la pared celular a AGVs también. Sin embargo, los no rumiantes no digieren lo que es la pared celular. Puede tener una digestión parcial en el intestino grueso. Con respecto, ¿no es cierto?, a la otra fracción que es el almidón, los rumiantes lo utilizan o lo que produce con el almidón es, ¿no es cierto?, en el rumen a ácido graso volátil, y en el intestino es absorbido, ¿no es cierto?, como glucosa. Debemos recordar que los no rumiantes, con respecto al almidón, ellos digieren en el intestino delgado como glucosa. Cuando hablamos de otros compuestos, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que el rumiante realizan dos acciones. Una es la hidrogenación de las grasas y la síntesis de vitaminas. Desde ahí se cree que no es necesario aplicar vitaminas a lo que es lo rumiante. Con respecto a lo no rumiante, como por ejemplo puede ser un caballo, tenemos que recordar que absorben, ¿no es cierto?, ácidos grasos y vitaminas, ¿no es cierto? Esto sí, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es la energía, de dónde, ¿no es cierto?, traen la energía o de dónde obtienen la energía los rumiantes, obtienen a través de los AGV. Sin embargo, los no rumiantes obtienen a partir de la glucosa. Esta es la diferencia de lo que es el sistema, el aparato digestivo, tanto de un bovino que de un equino. Debemos recordar que una de las principales es que el bovino está compuesto por 4 estómagos. 3 se creen que es preestómago y un estómago verdadero que es, ¿no es cierto?, el cuajar. También debemos recordar que el caballo o el equino está solamente compuesto, ¿no es cierto?, por un estómago, y lo que sí tiene bien desarrollado son, ¿no es cierto?, los intestinos. En este caso, ¿no es cierto?, es el colon. Ahora lo que tenemos que sí saber, ¿no es cierto?, es o dar un ejemplo. Por ejemplo, para un animal de 300 kilogramos que consume, ¿no es cierto?, el 3%, ¿no es cierto?, de su peso vivo, entonces con el 70% de degradabilidad ruminal y el 75% de digestibilidad. Vamos a explicar esto, ¿no es cierto? Un animal, si tiene 300 kilogramos, se cree que el consumo es del 3% de su peso vivo. Entonces lo que hacemos es 300 kilogramos por el 3%, multiplicamos por 0.03 y nos da un consumo total, ¿no es cierto?, de 9 kilogramos. Ese es el consumo de materia seca que va a ingerir el animal. Pero tenemos que recordar que hay una parte que va a ser, ¿no es cierto?, la digestión en el rumen y otra en el intestino. A la suma de la digestión del rumen y del intestino se considera como digestión total. Si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, la degradabilidad ruminal, recordemos que dijimos que es del 70%. Entonces hacemos ese 70% por 9 kilogramos y nos da, ¿no es cierto?, un total que se va a digerir de 6,3 kilogramos en el rumen. Ahora bien, como sabemos que el 75% es de la digestibilidad, y la digestibilidad es lo que ocurre en todo el tracto digestivo, entonces hacemos 75% por el 9 kilogramos que es el consumo de materia seca y vamos a obtener un valor de 6,75 kilogramos, que es la digestión total que se produce en el tracto digestivo. Si hacemos esa diferencia de digestibilidad total menos la de rumen, vamos a tener que en el intestino va a desaparecer esa cantidad de materia seca de 0,45 kilogramos. Y el total, o sea, la diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre la digestibilidad total y el consumo, vamos a tener que en las heces se excretan 2,25 kilogramos. También tenemos que recordar que aquella materia orgánica que desaparece en el rumen, si bien
hay una parte que hay que dejar en claro. Del total de materia seca que consume el bovino, una parte se pierde por, ¿no es cierto?, la excreta, por las heces. Esa materia orgánica no fue desdoblada en lo que es el tracto digestivo, y una parte se produce, ¿no es cierto?, la digestión total. Esa digestión total está comprendida por lo que es la digestión que se produce en el rumen y otra digestión en el intestino. Ahora bien, para calcular lo que es la materia orgánica degradable en el rumen, podemos sacar a través de lo que es esta fórmula que tenemos acá abajo, que es el porcentaje de materia orgánica por la degradabilidad por el consumo de materia seca. Si bien nosotros, tomando el ejemplo anterior, dijimos que la cantidad de materia seca que consumía ese animal de 300 kilogramos era, ¿no es cierto?, de 9 kilogramos, que lo denotamos acá, 9 kilogramos, la materia orgánica se cree que es del 90%, lo cual lo ponemos 0.9 acá, y la degradabilidad total, si tomamos que era del 70%, entonces sería nuestro de 0.7. Si multiplicamos el consumo de materia seca, la materia orgánica y la degradabilidad total, tenemos un total de 5,67 kilogramos, que ese nuestro es la materia. Esa cantidad, ese kilogramo de 5,67 kilogramos puede ser convertida en dos cosas. ¿Cuáles son? O puede tomar dos caminos. Uno es convertido a ácido graso volátil, que son el acético, propiónico o butírico, que pueden ser utilizados por el rumiante para energía, y sin embargo también puede ser contenida, ¿no es cierto?, a lo que es la masa microbiana. ¿De qué depende de que se produzca ácido graso o masa microbiana? De las condiciones del rumen. O sea, acá tenemos otro nuestro esquemas para explicar solamente lo mismo, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos es, ¿no es cierto?, del total de materia seca que consume, ¿no es cierto?, el bovino, una parte se van a perder en las heces y otra parte, ¿no es cierto?, va a desaparecer en el rumen como materia orgánica degradable en rumen. Sin embargo, esa materia orgánica puede ser convertida por los microorganismos en lo que es AGB o masa microbiana. Esa masa microbiana puede pasar, ¿no es cierto?, al intestino, a ser absorbida en el intestino con un 60, o sea, la cantidad de proteína que va a tener esa masa microbiana es del 65% de alta calidad, proteína de alta calidad. Desde ya, muchas gracias y sigan viendo los videos.